Muy buenos días desde la comunidad cristiana El Redil. Primero que todo, quiero dar gracias a todos ustedes que han participado en nuestro programa de solidaridad que lo llamamos Una mano por tus hermanos. Mediante este programa estamos recolectando fondos de ayuda para las familias en mayor necesidad durante este tiempo de cuarentena. También aquí en la comunidad estamos leyendo la Biblia en orden a través de todo el año, y esta semana precisamente hemos llegado a estos capítulos de la Biblia que consideraremos durante esta mañana, y creemos que Dios tiene palabra especial para su pueblo y que cuando leemos la Biblia de una manera ordenada, sistemática, el Señor se ocupa de asegurar de poner y disponer su palabra para que llegue a nuestro corazón de acuerdo a nuestra necesidad. Y así es esta mañana precisamente cuando vamos al primer libro de Samuel en su capítulo primero. Leo para el beneficio de todos. En la sierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatayín. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efraimita. Elcaná tenía dos esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Finés, los hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía, pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina atormentaba a Ana hasta que ésta se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcaná, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos? Una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda la vida y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer, y desde ese momento su semblante cambió. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo pedí. Cuando Elcaná salió con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual al Señor, Ana no lo acompañó. No iré hasta que el niño sea destetado, le explicó a su esposo. Entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor y allí se quedará el resto de su vida. Bien,
Haz lo que te parezca mejor, respondió su esposo Elcaná. Quédate hasta que lo destetes con tal de que el Señor cumpla su palabra. Así pues, Ana se quedó en su casa y crió a su hijo hasta que lo destetó. Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño, a pesar de ser tan pequeño, y lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Luego sacrificaron el becerro y presentaron el niño a Elí. Y dijo Ana: Mi señor, tan cierto como que usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y él me lo concedió. Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a él. Entonces Elí se postró allí ante el Señor. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, repetidamente en este texto se te llama a ti el Dios Todopoderoso. Esta crisis, las razones que la motivaron, la forma en que la vivimos, las soluciones y lo que venga en el futuro, está todo bajo tu soberanía santa y sabia. A ti te adoramos, nuestro Dios, y pedimos que por favor nos des tu santa palabra, que es el pan de vida que más necesitamos en este tiempo. A veces nos ocupamos en almacenar comida en nuestra casa bajo el temor de que esta escasee. Ayúdanos a almacenar por encima de todo tu palabra en nuestro corazón para que nos dirija. Te lo pedimos así, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Nos dicen que en esta cuarentena las dos cosas fundamentales son lavarse las manos y quedarse recluido en la casa. Y la razón principal es que todos nosotros podemos ser portadores asintomáticos. Esto de ser portadores asintomáticos nos hace pensar que estamos ante una situación crítica que nunca habíamos vivido antes. Pasamos de vivir en un no pasa nada a un temor colectivo, casi un pánico donde todo puede preocupar hasta un simple estornudo. El otro día estaba en el aeropuerto, los días que se podía salir llevando a algunos extranjeros, y hice un carraspeo en la garganta, como ustedes saben que es frecuente, especialmente para quienes hablamos mucho. Y las personas que estaban al lado de inmediato se retiraron alarmadas. Todos estamos bastante preocupados. Y también nos preocupa este hecho de ser portadores asintomáticos cuando vemos algunas personas muy relajadas. Por ejemplo, hay un presidente centroamericano que hasta hace unos días estaba muy relajado sobre este asunto, diciendo que no habría mayor cosa de qué preocuparse. Algunos están tomando este tiempo como si fueran unas vacaciones y están relajados, comiendo y disfrutando, quizás inclusive irresponsablemente no cumpliendo sus deberes en casa, en el trabajo, con su Dios, porque toman esto como una medida sencillamente vacacional. Nos estamos dando cuenta en estos días que podemos tomar nuestra salud física de una manera muy radical y seria. Una pregunta con la que pensaremos y oraremos en esta mañana es: ¿qué tan en serio nos estamos tomando nuestra salud espiritual? Y por eso hemos titulado nuestro tema de hoy, Un mundo asintomático. Porque es posible que estamos viviendo no solo esta misma realidad en lo físico y médico y biológico, sino también en nuestra vida espiritual. Estamos relajados y en lugar de preguntar preguntas profundas a nuestro corazón y dirigirnos a nuestro Dios, estamos allí relajados pensando que la única preocupación de nuestra vida es la preocupación física. Pues bien, el texto que nos ocupará esta mañana describe un mundo asintomático.
donde se resistían a reconocer la debacle moral y espiritual en la que estaban. Un mundo que en segundo lugar es confrontado por Dios a través de una mujer humillada y en tercer lugar un mundo que es llamado a humillarse ante su Dios. Con esos tres pensamientos sigamos nuestro texto de esta mañana. En primer lugar, un mundo asintomático. El mundo que describe el capítulo primero de Samuel es un mundo que se resistía a reconocer su bancarrota moral y espiritual. Un mundo que había olvidado su responsabilidad delante de Dios. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Así describe el libro de los Jueces, que es el que sigue el libro de Primera de Samuel. Es decir, se vivía una clase de anarquía. Y aquí se nos describe ese estado de indolencia, de irreflexión a través de unos personajes que en esta narración operan un poco como la novela latinoamericana que ha sido conocida alrededor del mundo como una novela con altísima crítica social, como son las novelas de nuestro Nobel de Literatura García Márquez, con su realismo mágico, donde los personajes están realmente reflejando lo que está pasando en la sociedad. Y miren la incapacidad de este pueblo de reconocer su bancarrota. Hay algunos de ellos que sencillamente en esta historia se acomodan, como el Caná. Se acomodan al tema de la poligamia, se acomodan al tema de una religión superficial, no resuelven los problemas de su casa, sencillamente van sacando lo mejor que pueden de la situación. Hay otros personajes aquí que se aprovechan, nos dice el verso número 3, que oficiaban los hijos de Elí. Más adelante hablaremos un poco más de los hijos de Elí y veremos que son estos líderes sociales que se aprovechan en medio de la crisis, donde no había liderazgo ni moral en la sociedad y ellos estaban sencillamente enriqueciéndose. Hay también personajes aquí que abusan en medio de la crisis. Penina, en lugar de compadecerse de esta otra señora que era estéril, se burla de ella y hace sin número de cosas para hacerla sentir avergonzada, para molestarla, para agraviarla. Y hay también las personas que en medio de la crisis son menospreciadas, los niños, las mujeres, los ancianos. Ana particularmente refleja esto. Es un mundo enfermo, pero que de alguna manera no se ha dado cuenta de los síntomas de su enfermedad. Las tres grandes instituciones que Dios protege en Israel y que son las tres instituciones mediante las cuales Dios establece su autoridad y su orden y su ley en el mundo están totalmente corrompidas. Miremos las tres de cerca para analizar el mundo asintomático pero enfermo en el que vive Ana. En primer lugar, la institución de la familia. Noten, las mujeres son desestimadas, usadas, desprotegidas. La poligamia es precisamente una grave acusación contra una sociedad que ha menospreciado a la mujer, porque se le permitió al hombre, no a la mujer. Los ancianos se han vuelto como Elí, una figura decorativa, ignorada y desobedecida en sus consejos. Los niños son una especie de botín de guerra entre mujeres rivales. Los niños, que se habla tanto de que tienen derechos, y por supuesto estamos de acuerdo cuando se habla de los derechos del niño que deben priorizarse y primar sobre los derechos del adulto, especialmente frente a todas estas cosas tan graves de abuso a los niños. Pero son esos mismos derechos de los niños que son ignorados en las leyes abortivas que se aprueban en nuestra nación. Miren la inconsistencia moral, que se habla del derecho del niño en el abuso, pero no se habla del derecho del niño antes de nacer indefenso en el vientre de su madre. Así se vivía en una sociedad donde no se respetaba el valor de los niños. Bueno, los padres, como el Caná, es un modelo erróneo de un padre ausente que no resuelve los conflictos en la casa. Tiene estas mujeres, tiene todos estos hijos y está totalmente desentendido y ante todo el matrimonio, ¿no? Aquí se presenta como la gran manifestación de decadencia moral de una familia. Es el estado del matrimonio y no solo por el asunto de la poligamia. Miren conmigo el verso número 8. El verso número 8 refleja estas preguntas tontas. No, estas preguntas tontas como las que se hacen a veces, lamentablemente, cuando alguien tiene un accidente y está con su pierna partida y alguien se acerca a decirle y le duele mucho y decimos, pero por favor, las evidencias son contundentes. Y en el verso 8
Elcaná le hace estas preguntas tontas a su esposa y quizás la que más sobresale de todas es la última pregunta. Noten el verso que dice, ¿acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Esto refleja la decadencia moral de una sociedad en la que un hombre piensa que por ser proveedor va a ser suficiente para los anhelos de una mujer. Y no solo por el hecho de que ninguna persona va a llenar el corazón de otra, sino porque la pregunta es obviamente una pregunta tonta, casi que uno esperaría que Ana le respondiera, por supuesto que no, tú no eres suficiente. Yo anhelo un hijo, yo anhelo realizarme como persona, tú no eres suficiente para mí, por mucha plata que me des, por muchos lujos que me des, por mucho que digas que me amas, pero no resuelves ningún conflicto en la casa. Es decir, la familia que se describe en este texto es una familia en bancarrota. En segundo lugar, la espiritualidad del pueblo de Dios es una espiritualidad enferma, que no se reconoce como tal, pero está enferma. Se nota especialmente en el liderazgo. Si vamos al capítulo 12, al capítulo 2, perdón, verso 12, los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor, estaban aprovechándose. Creaban festivales para enriquecerse, como tantas fiestas religiosas que hay en Colombia y que se usan sencillamente para el carnaval, para el desenfreno, olvidándose que originalmente esos tiempos fueron apartados para la reflexión y el recogimiento, pero eso ya no importa porque se ha vuelto un negocio. Eso estaba pasando precisamente en Israel. También hay una cantidad de prácticas irreflexivas. Ustedes notan que el Caná va con toda su familia a la fiesta religiosa, pero es un hombre polígamo. Y aunque usted me diga que había poligamia en el Antiguo Testamento, nunca fue la voluntad de Dios, y así el Señor Jesucristo lo declaró. En principio, varón y hembra los creó, uno para una para uno. No se permitía, era una cosa que se toleraba en la legislación, pero evidentemente era inmoralidad que no era acepta a los ojos del Señor. Pero este hombre, con todo y su distancia emocional, su querer comprar con dinero, su superficialidad, iba al templo y se sentía muy cristiano, muy temeroso de Dios. Noten la decadencia no solo en la familia, sino también en el aspecto religioso, pero también la sociedad como tal. El libro de Jueces termina diciendo que no había rey y los líderes religiosos oportunistas empezaron a gobernar en el pueblo, como lamentablemente pasa a veces cuando muchos abandonan el ministerio pastoral para hacer lo que no están preparados para hacer y pretenden ser mejores que otros. No había liderazgo en el pueblo, y no solo eso, sino que no había liderazgo moral que confrontara a aquella debacle en medio del pueblo de Dios. Y miren en el capítulo 3, verso 1, que dice que no había palabra del Señor, no era común oír palabra del Señor. La Reina Valera dice, escaseaba la palabra del Señor. La familia, la iglesia, el pueblo de Dios, el Estado, la sociedad, los 3 estamentos que Dios ha creado para orientar y gobernar el mundo y la creación, estaban totalmente corrompidos, pero eran asintomáticos en el sentido de que no reconocían los graves desafueros y los errores morales y espirituales de una vida de espaldas a Dios. Y este es el punto. Es posible que nosotros hoy en día estamos reconociendo la crisis sanitaria, humanitaria, médica, biológica que estamos viviendo. Pero es muy posible que no estamos reconociendo la crisis moral y espiritual que estamos viviendo, que permítame ser un poco atrevido en esto para decir, muy posiblemente esta crisis moral y espiritual fue la causante de esta crisis sanitaria, médica y biológica, como miraremos un poco cerca del final de nuestra reflexión. En segundo lugar, este es un mundo que es confrontado por una mujer que se humilla. Una persona es juzgada por su oración, y lo que tenemos aquí es la oración de una mujer desesperada. Fue Albert Einstein quien dijo que un hombre nunca es tan grande como cuando está de rodillas. El famoso científico alemán, que después se hizo suizo y norteamericano, tenía la influencia del pueblo de Dios porque él era de origen judío,
Y sabía muy bien que es el hombre que ora, el hombre que se humilla y busca a Dios, el hombre que busca más allá de las evidencias físicas, es el hombre que reconoce su humillación delante de Dios. Y aquí tenemos a Dios usando a una mujer desesperada que se humilla ante Dios y que se humilla concretamente en la oración. Tú y yo somos llamados a humillarnos en la oración. La calidad de nuestra oración en estos días me dirá que tanto estamos respondiendo al llamado de Dios en medio de esta crisis. Miremos la oración de Ana en dos tiempos. Hay realmente dos oraciones de Ana en nuestro texto. La primera está contenida en el capítulo primero. La segunda es la oración o el canto de Ana en el capítulo segundo. Miremos la oración de Ana en su primer tiempo. Varias características que podemos mencionar, 5 de ellas. Primero, su contexto. El contexto de esta oración, como se puede ver, es el verso número 8. Es cuando ella se da cuenta que un hombre no puede llenar su corazón, que ella decide venir a derramar su corazón de una manera especial, por decirlo así, como nunca lo había hecho en su vida. El contexto entonces es la desilusión de haber confiado en científicos, en gobiernos, en medicinas, en tantas cosas, lo que nos hace ahora ir corriendo al Señor, y quiera la misericordia de Dios guardarnos de un crecimiento exponencial de personas infectadas, quizás tantos asintomáticos que pueden estar o que podemos estar contaminando sin darnos cuenta. Y de un momento a otro, nuestra única esperanza, aún hoy y mañana, es correr al Señor. Y esta mujer descubre en ese contexto de insatisfacción matrimonial, de ver esta sociedad quebrantada, matrimonio quebrantado, pueblo de Dios quebrantado, y corre a buscar al Señor. Segunda característica es la duración. Si notan en los versos 9 y 18, que va entre dos momentos de comida, podríamos decir que eso no fue una oración de 2 minutos, Señor, ayúdame, o la citación mágica de dos frases religiosas, o la declaración de una frase que se ha vuelto popular en medio del pueblo cristiano. Fue realmente una oración desesperada que duró mucho tiempo. Contexto de oración también, la sinceridad de esta oración. El verso 14 y 15 revelan que era una oración de desahogo, de profunda desesperación, de expresar la angustia de una forma tal que el sacerdote Elí piensa que ella está loca. ¿Oraría usted así al Señor? Esa oración que no es elegante, que no es discreta, que no es hermosa, que no es poética, que de hecho el sacerdote piensa que ella está borracha, que sencillamente está delirando. Ella le aclara que no es así, que ella está desahogándose delante del Señor. El desahogo es para la persona que vive la impotencia, que no tiene una explicación, que no sabe hacia dónde correr, que está entre la espada y la pared, y la única opción que tiene en su vida es mirar al Señor. En cuarto lugar, la motivación de esta oración. Noten que la motivación de esta oración es un voto. Ella pidió para dedicárselo al Señor. Esta característica de la oración es muy importante. ¿Para qué pide usted? ¿Para gastar en sus deleites, como señala el libro de Santiago? Esta mujer pide para dedicárselo al Señor. Pide a Dios para devolverle a Dios. Es tan común a veces en nuestras iglesias cristianas que las personas acuden buscando su milagro en medio de una profunda necesidad, y los pastores preciosos, siervos de Dios, los intercesores de la iglesia, hermanos y hermanas, oran por esta persona e inmediatamente reciben su milagro y ya no les volvemos a ver en la iglesia. Esta mujer pide para devolverle al Señor. Sabe que está pidiendo algo más que un hijo. Ella ha analizado la sociedad, ha analizado su mundo y se da cuenta que no es solo su necesidad individual, hay algo más grande que Dios quiere hacer. Así que lo que Dios le da, ella se lo devuelve. Dios nos da para que le devolvamos. Y en quinto lugar, el efecto de esta oración. Si miran el verso 18, se dan cuenta que dice el texto que después de orar cambió su semblante. Y esta es la anotación que debes tener en cuenta sobre la oración.
todavía no había recibido el milagro que ella pedía de quedar embarazada, es posible que entre la oración y el momento de por lo menos ella darse cuenta de su embarazo, han pasado más o menos 3 meses. Y el texto dice que después de que oró, cambió su semblante. La Reina Valera dice, estuvo menos triste. El poder que Dios ha puesto en la oración es la misma oración que ha traído paz a su corazón y que le ha permitido estar tranquila delante del Señor. Bueno, el segundo momento de oración de esta mujer es todavía más poderoso porque nos indica un poco qué es lo que Dios quiere hacer, y yo le ruego que esté atento porque creo que es aquí donde está la palabra del Señor para nosotros de una manera sustancial y que nos guía a una aplicación muy concreta a la que yo le voy a invitar en el día de hoy. El segundo momento de oración es el capítulo 2, los versos 1 al 11. En vista de que no hemos leído ese texto y a mí me parece tan importante la lectura de las Sagradas Escrituras, yo no estoy de acuerdo con la predicación que sencillamente cita un versito aquí y otro versito allá tratando de fundamentar un argumento del predicador. Yo creo que nuestro deber es leer bien las Sagradas Escrituras y animar al pueblo de Dios a leerla bien para que pueda ser bien interpretada. Así que permítame, por favor, leer con ustedes el capítulo 2, los versos 1 al 10, que contienen la oración posterior de Ana cuando ya ha recibido su niño y de hecho cuando ya lo ha entregado al Señor, más o menos unos 3 años después. Esto refleja una oración con 3 años por lo menos de reflexión, una oración profundísima que nos hace pensar que estas mujeres menospreciadas muchas veces en el pueblo de Dios, aún hoy en día, son mujeres que tienen voz, que tienen algo para decirnos, que tienen una profunda comunión con Dios y que Dios les honra, depositando en sus labios el poder de su revelación. Veamos lo que dice 1 de Samuel capítulo 2, verso 1 al 10. Ana elevó esta oración. Mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez, no profieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe y Él es quien juzga las acciones. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobran las fuerzas. Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. Los que antes sufrían de hambre ahora viven saciados. La estéril ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos languidece. Del Señor vienen la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. El Señor da la riqueza y la pobreza, humilla, pero también enaltece, levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre, para sentarlos en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra, sobre ellos afianzó el mundo. Él guiará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. El Señor destrozará a sus enemigos. Desde el cielo lanzará truenos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra. Fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. Bueno, lo primero que tenemos que observar en esta oración, en esta segunda oración maravillosa de Ana, es su reflexión. En la palabra de Dios hay muchos casos del milagro de fertilidad. Yo, después de ser pastor mucho más que 30 años ya, yo digo que uno de los milagros favoritos del Señor es conceder niños a parejas que
Han luchado por años, han ido a los médicos y no han encontrado ayuda, y de una manera hermosa el Señor les da ese regalo de estas criaturas que son un mensaje de esperanza y una alegría para los hogares. Am, pero en las Escrituras, aunque hay abundancia de esos milagros, hay solo dos casos donde hay reflexión posterior de estas mujeres. Y uno esperaría que la reflexión posterior de estas mujeres fueran alabanzas a la maternidad, y no es así. Me refiero al caso de Ana, que acabamos de leer, y al caso de María, la mamá de nuestro Señor Jesús. En ambos casos, la reflexión es una reflexión trascendente, y particularmente uno nota la relación que hay entre estas dos oraciones, el Magnificat de Ana, de María, y la oración de Ana que tenemos acá. Algunos estudiosos sugieren que María leyó con detenimiento la oración de Ana durante el periodo de su embarazo milagroso por el Espíritu Santo. Algunos dicen que de alguna manera Ana mentoreó en la distancia histórica a María, como tantos mentores que tenemos a través de la literatura y héroes de la fe, santos de Dios en la historia que enriquecen nuestra vida con su testimonio y con su experiencia. Ana resalta tres cosas de Dios en esta oración, y si ustedes la leen con detenimiento se darán cuenta que se repite una y otra vez características y acciones del Señor. Su enfoque no era su niño, su enfoque era su Dios. Y su dilema no era por el asunto de su lucha personal en su familia, con todas estas realidades que tenía que soportar y su experiencia anterior de esterilidad. Su enfoque es la historia de lo que Dios hará en toda la humanidad a favor de su pueblo, de todos aquellos que se rinden a Él en arrepentimiento y fe. Y pone estas tres características de Dios en el capítulo 2, verso 2, Dios es santo. Y muestra que esa santidad es una roca. Para un tiempo donde la moralidad se ha deteriorado, es muy importante señalar la santidad de Dios. Es conociendo a Dios y el carácter de Dios que nuestras vidas pueden ser cuestionadas y transformadas y traídas a Dios para su reparación. Dios es santo. En segundo lugar, verso 3, Dios lo sabe todo. Dios es sabio. Y esa sabiduría de Dios es la que necesitamos para entender estas realidades complejas y para que no nos quedemos sencillamente en verlo como un problema físico. Los versos 6 al 10 no usan la palabra soberano, pero describen claramente que Dios es el que da la vida, da la muerte, la riqueza, la pobreza, que de Él son los fundamentos, que Él destrozará y juzgará a toda la humanidad, que Dios es soberano, que Jehová dio y que Jehová quitó, que Dios es soberano en sus decretos sobre toda la creación. A través de su aflicción, Ana comprendió los caminos de Dios en una forma extraordinaria. Realmente en esta narración tiene este aspecto casi paradójico de que la única persona cuerda en toda esta historia es esta mujer humillada que reconoce que el Dios santo, sabio y soberano es el que tiene el control de la historia y que nuestra única esperanza es acudir a Él. Hay un dato sobre la oración de Ana, que la segunda oración que quiero mencionarles está en el capítulo 2, en el verso 10, y es la mención del rey y del ungido. Esa mención se hace posteriormente a través de este profeta anónimo que viene a anunciar el juicio a Elí y a su familia en el capítulo 2, el verso 35 y 36, donde de nuevo se habla de otro sacerdote y de otro ungido. Y esa misma evocación aparece en el capítulo 3, el verso 13, donde dice que esta familia, y eso fue una profecía que se le dio al pequeño Samuel, la primera palabra que recibió de Dios, que esta familia sería juzgada por Dios y que ellos vendrían a pedir que les dieran alguna ayuda y que habían blasfemado contra Dios y que dejarían un vacío en medio del pueblo de Dios porque por muchas cosas religiosas que hicieran, ese sacerdocio no podría expiar la maldad. Todo eso está mostrando claramente que en la mente inspirada por el Espíritu
espíritu de esta sierva del Señor, que es Ana, pasa de una oración, de una petición personal e individual, a una oración que ve los actos de Dios. Bueno, ¿qué es lo que se propone el Señor al mostrarnos un mundo asintomático y un mundo confrontado por una mujer humillada? Y lo que se propone es llamar al mundo a la humillación. Dios se propone, mediante esta palabra, denunciar la resistencia que tenemos a reconocer que no solo nuestro mundo exterior ahora está roto por esta crisis humanitaria, sino que también nuestro mundo interior está roto. Y Dios levanta el personaje más débil en toda esta historia para derrotar la soberbia del pueblo de Dios, que leería estas palabras y vería allí cómo Dios nos llama por medio del ejemplo de una mujer que se humilló en la oración, pero que aún no consideró que lo más importante era la resolución de su asunto personal, sino las grandes obras de el Señor. Tal vez podemos notar especialmente el juicio del Señor, en particular sobre los líderes religiosos de aquella época, porque el texto en el capítulo 2, el verso 29, cuando viene esta palabra por medio de este profeta anónimo a Elí, claramente deja ver que la causa de toda aquella corrupción y desorganización social de este mundo herido y roto tenía que ver con el abandono del Señor. Y miren por favor en el verso 29, una pregunta que a través del profeta el Señor le hace a Elí. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? Yo debo decirles que en nuestras sociedades común eso, y también aún en las familias cristianas, esta especie de idolatría que se tiene por los hijos. El gran error de Elí fue haber tolerado la maldad en su casa, hasta unos límites que él en algún momento les llama la atención, pero de una manera tan pusilánime que ni siquiera logra corregirlos. Ellos, dice el texto en el capítulo 2, verso 25, que ellos desatendieron las advertencias de su padre. Y aquí el Señor lo pone en términos de honrar al Señor. Y esta expresión de honrar al Señor, ¿cómo se honra al Señor? Aquí él ha dicho que lo ha deshonrado porque ha engordado a sus hijos con las ofrendas de su pueblo y les ha permitido el menosprecio del nombre del Señor, como se ve en el capítulo 2, verso 17. Pero si van más adelante, en el verso número 30, al final de ese verso, aparece realmente la palabra que yo quisiera con todo el corazón que tuvieras más en cuenta en la exposición de la Escritura en el día de hoy. El Señor dice: yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. ¿Cómo se honra al Señor? En lo que podemos ver en estos dos capítulos, la honra del Señor es la capacidad de humillarse delante de Él. Así que quiero llevarte a ese punto, a pensar que el llamado de Dios es a que te humilles delante de Él. Hay dos clases de humillación. Podríamos decir que hay una humillación externa, que es impuesta desde afuera, el desempleo, la enfermedad. Una crisis como esta de alguna manera nos está humillando a todos. Todo se paralizó. Los grandes futbolistas, las estrellas del rock o de la música han tenido que cancelar sus conciertos. La farándula, todos nos hemos visto puestos en jaque por esta situación. Pero hay otra forma de humillación que es interna, que es del corazón, que nace de la gracia de Dios, que viene acompañada de la reflexión y la recepción de la palabra de Dios. Mira estos dos casos, Ana y Elí y sus hijos. Ana, en su desesperación, decide no pelear con Dios,
No echarle la culpa a Dios, no aprovecharse de la crisis, no aprovecharse de los demás en medio de la crisis, sino humillarse. Usa su desesperación para humillarse delante de Dios. Elí y sus hijos, que posteriormente son muertos, son humillados por Dios. Este tema de el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado, que es un tema recurrente en toda la palabra de Dios, es a donde nos quiere llevar nuestro texto. Y esta es la conclusión. O te humillas ahora, o Dios te humillará después. Y quiero mencionar esta referencia bíblica en Filipenses capítulo 2, verso 10 y 11, donde dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Casi siempre leemos esa escritura en términos de adoración voluntaria, porque por supuesto los que hemos sido salvos por la gracia de Dios y que estamos siendo santificados por el poder del Espíritu Santo, no tenemos mayor gozo que en medio de nuestras aflicciones doblar nuestras rodillas y confesar a nuestro Señor, y que lo haremos el día final con mucho más gozo, con mucha más alegría. Pero este texto también se refiere a toda la historia humana. Toda rodilla de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de la tierra, se doblará y reconocerá que hay un creador, un sustentador, un juez y un señor de la historia. Así que tú tienes esta opción: o te humillas en medio de esta crisis, o empiezas a discutir con Dios y resuelves solo el asunto físico y sanitario y médico, te proteges, sales de esta crisis y quizás sales más paniqueado en cuanto a saludar a las personas, como ocurrió con las Torres Gemelas, que después de eso una cantidad de nuevas medidas y nuevos pánicos se vinieron sobre la humanidad, pero no hubo la humillación delante del Señor. Yo quiero mencionarte en particular este Salmo número 51, porque es un salmo muy, muy importante para que puedas entender el Evangelio. El Salmo número 51 dice así: oh Dios, no desprecias tú al corazón quebrantado y arrepentido. La Reina Valera dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cómo es que puedes venir al Señor? Ven al Señor Jesucristo, humillado delante del Señor Jesucristo. En un sentido, el Evangelio como que voltea las tablas. Porque a veces te predican el Evangelio como con la idea de qué es lo que Dios tiene para ofrecerte a ti. Entonces tú evalúas qué es lo que Dios tiene para ofrecerte a ti y tú decides si es aconsejable, apetecible, y entonces transas con Dios, le haces una oración, le entregas tu vida, qué sé yo. Pero lo que pasa realmente en este mensaje de primera de Samuel capítulo 1 y 2 es que se voltean las tablas. No es qué es lo que Dios tiene para ofrecerte a ti, sino qué es lo que tú tienes para ofrecerle a Dios. Y lo único que tú tienes para ofrecerle a Dios es un corazón humillado y arrepentido. No puedes canjear con Él, con los mismos dones que Él te ha dado, talentos o bienes materiales. Ven al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Pero el llamado no es solo para los que vienen hoy por primera vez al Señor Jesucristo humillados, como aquella sociedad loca que era asintomática y que pensaba que todo iba a seguir igual y que Dios confronta a través de una mujer humillada. Así nosotros también somos hoy en día ofrecidos por el Señor la oportunidad de rendir nuestras almas y humillarnos delante del Señor. No hay nada más hermoso que humillarte delante del Señor, pero el llamado no es solo para aquellos que lo hacen por primera vez. El llamado también es para la iglesia del Señor, y por eso quiero concluir también con un texto que se está mencionando mucho por estos días, que es el texto de Segunda de Crónicas 7:14. Realmente ese texto debe leerse en su contexto. Se trata de la dedicación del templo. Salomón está haciendo esta oración y en respuesta a la oración de Salomón el Señor le dice, voy a leer verso 13, que es el contexto para poder entender el verso 14, y verán que tiene mucho que ver con nuestro momento y en particular con el llamado para la iglesia del Señor.
cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. El llamado a humillarnos delante del Señor no es solamente para aquellos que todavía no tienen a Cristo en su vida. Es en particular para nosotros que tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida. ¿A qué Dios nos estamos humillando? Estamos humillándonos al Dios que se manifestó en la persona del Señor Jesucristo. Y precisamente hoy, que es el día que alrededor del mundo se celebra el Domingo de Ramos, hoy sin procesiones y sin esas manifestaciones religiosas, pero recordamos que el Dios que nos está invitando a deponer nuestras almas y a humillarnos, reconociendo nuestra decadencia moral, aún en la iglesia, es el Dios que entró en Jerusalén, de acuerdo a la profecía de Zacarías, humillado. Es el Dios que se humilló, que ahí mismo en el texto que referí de Filipenses capítulo 2, es el Dios que viene humillado. Se hizo hombre, se humilló a sí mismo y tomó la forma de siervo. Y estando en la condición de siervo, entregó su vida por nosotros. Así que el Dios que te llama a humillarte es el Dios que se acercó a ti, que se humilló a sí mismo para buscarte siendo tú enemigo del Señor, portándote tú no como un hijo de Dios, sino como una persona en rebeldía contra el Señor. Así que tienes dos opciones. Puedes quedarte ahí evaluando esta realidad y pensando que lo único que está pasando en este momento es algo físico y médico, que tú tomas unas precauciones y que resuelves, o evalúas que mucho de esto tiene que ver con la condición moral y espiritual de un mundo que ha abandonado la palabra de Dios, las órdenes de Dios del cuidado de la creación, etcétera, etcétera. Y vienes a Él en arrepentimiento y fe. Ven al Señor Jesucristo. Él te ofrece perdón y paz por su poder. Rinde tu vida a Él. Para salvación, si es primera vez que escuchas y que el Espíritu Santo toca tu corazón y te remueve en tu corazón para que le entregues tu vida a Cristo, o si eres un cristiano tibio, que en estos días solo está preocupado por su salud y no por su corazón alejado de Dios. Cierra tus ojos y ora conmigo. Ven al Señor Jesucristo. Allí donde tú estás, en casa, ríndete al Señor. Que sea esta cuarentena un tiempo de humillación delante del Señor, de ponernos a cuentas con nuestro Dios, para salir de esta cuarentena a lo que Dios disponga para nosotros, renovados espiritualmente, aquellos que se van a convertir y aquellos que se van a consagrar al Señor como es debido. Cierra tus ojos y oremos. Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu palabra que denuncia a una sociedad indiferente, aunque contagiada de pecado moral y espiritual. Te doy gracias por levantar personas en la historia que se humillan delante de ti y nos dan ese ejemplo, y a través de ellos tú nos hablas para decirnos que el que se humilla será exaltado. Y Padre, gracias por llamarnos a humillarnos delante de ti. Tú has dicho que tú honras al que te honra y humillas al que te menosprecia. La forma de honrarte a ti es postrarnos delante de ti, Señor, y reconocerte santo, sabio y soberano. Te adoramos, nuestro Dios. Oramos también, Padre, juntos como hijos e hijas de Dios en este domingo, en la forma en que nos estamos reuniendo, que tú traigas un avivamiento de conversión y un avivamiento de renovación espiritual a través de este tiempo. Bendice nuestros tiempos devocionales, la lectura de la Biblia, la difusión por estos medios masivos de tu santa palabra. Úsanos
para tu gloria y para tu alabanza. Que nuestra sea la humillación, tuya toda la gloria, como el Salmo 119, verso 71. Bueno me es, oh Señor, haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Te agradecemos, Padre, por este tiempo que nos humilla el cuerpo y pedimos que también nos humille el alma. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, y como el domingo pasado, yo quiero invitarlos también esta tarde a las 5 de la tarde por Facebook Live. Haré un tiempo de diálogo con preguntas que ustedes envíen de antemano. Pero quiero pedirles el favor encarecido de que a través del chat o aquí mismo en la caja de comentarios envíes tus preguntas previamente. Esto nos puede ayudar mucho a prepararnos para responderlas adecuadamente. Y también quiero pedirte que sean preguntas del contenido de nuestro texto de hoy. Hay muchos asuntos sobre la historia de Israel, sobre la oración, sobre el tema del matrimonio en las Sagradas Escrituras, sobre la crianza de hijos, etcétera, que están en nuestros 2 capítulos que hemos mirado en el día de hoy. Preguntas de contenido, pero especialmente las preguntas que llevan a la aplicación. Porque no nos interesa sencillamente ser personas de cabeza grande, que tenemos muchas ideas, sino hombres y mujeres fieles, que obedecemos y amamos al Señor Jesucristo. Entonces, preguntas de aplicación. ¿Cómo podemos vivir este aspecto o este aspecto de lo que hemos compartido hoy? Entonces, nos veremos a las 5 de la tarde en Facebook Live. El Señor te bendiga, te bendigo en el nombre del Señor.